Dios te bendiga. Queridos, durante el último tiempo, cuando digo el último tiempo estoy hablando de aquí a un año y medio atrás, creo que para todos se nos ha hecho muy evidente que los tiempos que corren son tiempos difíciles. Nosotros acá en el país, en Chile, a partir de octubre del 2019, el gran estallido social que hubo revolucionó la vida social y pública de nuestro país. Empezamos a observar un montón de cosas que no son buenas. Hubo problemas políticos, legales, judiciales, de todo tipo. El país no ha vuelto a ser el que fue en algún momento. Luego tuvimos la pandemia. El miedo se apoderó de mucha gente. Mucha gente ha perdido la vida. Hay familias que se han destruido producto de esto. El problema no solo es un problema que ha ocurrido en Chile, luego vino un estallido social y político este año en Colombia. La situación que se está viviendo con nuestros hermanos en el Brasil es una situación lamentable. Mucha gente está falleciendo por este coronavirus. Lo que está pasando en el Medio Oriente, la tensión muy fuerte entre Israel y la autoridad palestina, y todos los que han fallecido allá producto de estas escaramuzas que está ocurriendo. O sea, usted y yo estamos hablando de una cosa que no es solo pandemia, no es solo COVID, sino que los tiempos que corren son tiempos muy difíciles. La imposibilidad de reunirnos de manera presencial en un culto en las iglesias ha afectado a mucha gente. Y cuando digo afectado a mucha gente, queridos, estoy hablando a muchos, y no estoy hablando solamente de nuestra congregación, sino de todas las congregaciones del mundo. Hay muchas personas que se han visto afectadas, se les hace difícil mantener su fe, su servicio a Dios, su amor a Dios cuando no estamos presencial, lo necesitan la presencialidad. La Biblia advierte, queridos, que estos tiempos que estamos describiendo como tiempos muy difíciles, como jamás habríamos vivido en el planeta. Nosotros en Chile con una sequía que ya lleva alrededor de 10 años y tenemos déficit de lluvia, y si esto sigue así van a tener que racionar el agua. Entonces hay una situación muy convulsionada a nivel del planeta, en el plano de lo físico, la naturaleza, en el plano de lo social, en el plano de lo político y también ciertamente en el plano de lo espiritual. Hoy día aparece con más fuerza mucha gente que no tiene temor de Dios y que está siendo movida por las huestes de maldad de Satanás para instalar en nuestras sociedades prácticas, leyes y formas de vida que son absolutamente contrarias a lo que Dios ha establecido en su palabra. Hay mucha gente que está sufriendo. La tasa de gente que tiene ideación suicida ha aumentado mucho. Hay gente que está viviendo vidas calamitosas porque no sabe enfrentar este escenario con tanta incertidumbre. La Biblia dice que esto no nos debe extrañar, porque esto era algo que iba a ocurrir. La Biblia dice de que el Señor Jesús, cuando estuvo acá, le habló a sus discípulos y les dijo: prepárense para los tiempos finales, cuando el tiempo no va a ser bueno. Y cuando Jesús se lo dijo a los discípulos, no se los dijo para asustarlos, sino que se los dijo para que se preparasen y para que entendiesen que en esos tiempos finales, en esos tiempos difíciles, a ti y a mí nos conviene estar tomados de la mano del Señor. Cuando tenemos cosas con tanta incertidumbre, cuando hay tanto dolor a nuestro alrededor y se hace pareciera imposible avanzar o resolver situaciones,
en medio de esas situaciones nos conviene estar tomados de la mano de Cristo. La Biblia dice y advierte sobre el peligro de quedarse atrás y enfriarse, o incluso en algunos casos más extremos, no solo enfriarse espiritualmente, sino que incluso algunos pueden desertar de su fe. Y esto puede ocurrir, querida iglesia, de una manera súper sutil. Es un proceso que Satanás empieza a trabajar y empieza a corroer las bases, así como las termitas que empiezan a carcomer la madera hasta que finalmente la propiedad se derrumba porque está toda carcomida por dentro. Satanás empieza como una peste a corroer las bases de nuestra fe. Y entonces el Señor Jesús, a través de su palabra, nos dice que debemos estar preparados, porque puede ocurrir que en los tiempos complicados y difíciles como los que vemos, pudiese ser que nosotros corramos riesgos de caer, corramos riesgos de enfriar nuestra fe, corramos riesgos de que algunos quieran volver atrás. Jesús, una de las primeras cosas que le dijo a sus seguidores es que no nos confiemos, sino que nos cuidemos de no caer. En 1 Corintios 10, versículo 12, hay una recomendación allí que hace el apóstol. 1 Corintios 10, versículo 12. ¿Y saben qué es lo que señala la palabra allí? Dice que al que está firme, ¿cuál es la recomendación? Mire que no caiga. Es decir, hay una primera cosa que Dios dice, y es que no te confíes. Tú hoy día estás en el culto, gloria a Dios por ello. Tú hoy día estás sirviendo a Dios en la iglesia, gloria a Dios por ello. Tú hoy día estás aquí con gozo cantando y hablando con tus hermanos, gloria a Dios por ello. Pero la palabra te dice, no te confíes, sino que dice, si estás aquí en el culto hoy día, si estás sirviendo al Señor en la iglesia, eso está bien, pero cuídate de no caer, porque hoy día estás aquí bien. Pero la Biblia dice que Satanás anda como león, rugiente, alrededor nuestro. Y cuando estamos firmes, el león anda con mayor rabia, anda con más furia, buscando hacer que caigamos. Por eso que el apóstol dice, al que está firme, mire que no caiga. Cuídese de no caer. ¿Sabe? La palabra dice de que la caída de muchos creyentes comienza cuando nos sentimos superiores. En Proverbios capítulo 16, y en el versículo 18 y 19, dice lo siguiente. Proverbios 16, 18 y 19 dice, antes del quebrantamiento es la soberbia. Y el versículo 19, leo de nuevo. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. ¿Qué significa esto? Muchas veces, cuando estamos firmes, sutilmente entra en nuestro corazón una suerte como de actitud prepotente, ¿no? Yo estoy bien, yo soy un tremendo siervo del Señor, a mí el Señor me usa, yo tengo un ministerio, pastor, pero espectacular. Y esta soberbia espiritual de la que no nos damos cuenta porque creemos que lo estamos haciendo bacán. Entonces, el escritor dice, antes de que tú caigas, ¿qué ocurrió antes de que tú cayeras? Estabas
por allá arriba, por las nubes. Es decir, antes que tú cayeras, había altivez en tu corazón. Era como, no, si yo soy tan creyente, yo soy tan bacán, yo tengo tantos dones espirituales. ¿Te fijas la soberbia? Y producto de esa soberbia, ¡puf!, al suelo. Entonces, la palabra te dice, cuídate. Dice el versículo 19, mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. Entonces, lo que te estoy diciendo es, cubre tu corazón, cubre tu mente, porque Dios quiere que te mantengas firme. Los errores y nuestra caída comienza, iglesia amada, cuando nos empezamos a relajar, cuando empezamos a creer que está todo bien, cuando empezamos a creer que estamos espectacular, y entonces empezamos a bajar la guardia. Y como empezamos a bajar la guardia, quedamos presos de nuestros enemigos, quedamos vulnerables y expuestos a este rugido de ese león que quiere devorarnos. Por eso que Jesús es tan importante cuando dice entonces que si estás firme, no caigas. Y si cuídate de que tu altivez no sea la que provoque tu caída. Una segunda cosa que quería decirte, Dios, para que tú estés firme y no se enfríe tu amor y no se enfríe tu servicio al Señor, una segunda cosa que Dios dice es que no nos debemos acostumbrar a lo que está a nuestro alrededor. Porque si nosotros nos quedamos con lo que está ocurriendo en nuestro alrededor, lo más probable, queridos, es que nos enfriemos en nuestra fe. Porque lo que está ocurriendo en nuestro alrededor no es beneficioso para tu vida espiritual. No sé si me logras entender. Si tú quieres que tu vida espiritual no se apague, tu amor por Cristo, tu fe en Él no se apague, no te puedes acostumbrar a lo que está pasando a tu alrededor. Romanos 12:2 lo dice de una manera absolutamente clara. Romanos 12:2 dice, no se conformen a este siglo. Yo escucho gente de la iglesia que dice, pastor, pero si eso es lo que se estila hoy. Eso es lo que hoy ocurre. Yo tengo que decirte una cosa, iglesia, no pierdas tu capacidad de asombro. No pierdas tu capacidad de asombro. Hay gente que es creyente y que cuando ocurre algo a un siervo, a una sierva, a un hijo de Dios, y está metido en temas que no corresponden, no les da nada. Diríamos que en Chile no les da ni chicha ni limonada. Es como, bueno, pero si... Hay un dicho en Chile que es muy común, y yo escucho muchos cristianos que lo dicen, bueno, no será el primero y el último, po. O sea, es como, es nomás, po. ¿Me entiendes? O sea, estamos tan mimetizados con lo que pasa en nuestro entorno, que cuando nosotros incurrimos en lo mismo, es como que ni siquiera nos sorprende. Te llamo, iglesia, a no perder tu capacidad de asombro. No naturalices lo que no es natural. Pastor, pero si todos conviven antes de casarse. ¿Quiénes todos? El mundo. Pero ¿qué dice el Señor? Nosotros no somos del mundo y nosotros no vamos a convivir antes del matrimonio porque Dios no lo ha establecido así. Entonces tú no me vengas con el argumento de que todos lo hacen, porque si dices ese argumento, te leo lo que dice Romanos 12:2, ya te conformaste a este siglo, y si te conformaste a este siglo, no me vengas a llorar, con razón tu fe está débil, con razón no te quieres congregar, con razón no te dan ganas de orar, con razón no sientes nada cuando adoramos al Señor, porque ya te acostumbraste a lo que los demás hacen. Pastor, pero bueno, yo tuve que arreglar los datos para obtener la beca y bueno, pero si todos lo hacen, pues, todos falsean información. ¿Quiénes son todos? El mundo. Y el apóstol te dice, no te conformes a lo que hace el mundo. Porque cuando, hermanos, nos mimetizamos y nosotros aceptamos como algo natural lo que no es natural en el reino de los cielos,
entonces nuestra fe se debilita a una profundidad que no te puedo explicar. Primera de Juan capítulo 2, versículos 15 al 17, el apóstol amado dice que si tú incorporas las prácticas del mundo y las incorporas en tu vida, ¿sabes lo que empieza a ocurrir? Te constituyes en enemigo de Dios. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 15 al 17. Mira lo que dice la palabra: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. ¿Qué cosa está en el mundo? No améis la vanidad, no amen los carretes, no amen la fama, no amen el estatus, las prácticas del mundo. No incorpores lo que el mundo te da. El mundo hoy día está, en Chile estamos legalizando a poco más y estamos legalizando la eutanasia, que la persona decida cuándo se quiere morir y le exija a un médico que le dé muerte digna. ¿Tú amas aquello? Eso no es lo que Dios dice. En Chile tienen legalizado el aborto. ¿Tú amas aquello y lo aceptas como natural? No es eso lo que Dios dice. Te puedo hablar de un montón de cosas. Ahora se quieren legalizar drogas. ¿Es eso lo que Dios desea? Dios dice que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo y no lo tienes que contaminar. ¿Se fija? Entonces, cuando dice, no ames al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, escúchalo bien, el amor del Padre no está en el obvio, querida iglesia. Cuando tú te acostumbraste a lo que hacen todos los demás, evidentemente incorporaste al mundo a tu vida y evidentemente el amor del Padre no está en ti. Por eso es que te cuesta adorar, por eso es que te cuesta sentir su presencia, por eso es que te cuesta buscarlo a Él, porque ¿cuántos de los que están aquí trabajan y permiten que en sus trabajos se metan en sus casas y en sus casas ocurran las cosas que el mundo hace en circunstancias que tu casa debiera ser un templo del Espíritu de Dios? ¿Me entiende? ¿Sabe, querida iglesia? Yo, mi esposa, mis hijas y yo tenemos muchas amistades. Y cuando viene gente a nuestra casa, en nuestra casa no se fuma. Así sea que mis amigos sean buenos fumadores, pero no se fuma porque es mi casa. Si lo quiere hacer, lo hará en otro lugar, pero acá no. ¿Se fija? Porque yo no quiero amar al mundo ni acostumbrarme a lo que los demás hacen. Porque si acepto lo que los demás hacen, dejo de ser siervo del Señor. En el versículo a continuación dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y por esa razón, querida iglesia, hay muchos de nosotros que nuestro servicio a Dios se debilita, cae, porque estamos haciendo exactamente las mismas prácticas que hacen todos los demás. Y entonces nuestro corazón y nuestro espíritu se empieza a nutrir no con lo que viene del Padre, sino con lo que viene del diablo, porque la palabra dice que este mundo está gobernado por Satanás hasta que Cristo venga por segunda vez a tomar cuentas de esto. Entonces, si tú dejas que el mundo entre a tu vida, entre a tu casa, entre a tus hábitos cotidianos, tú estás nutriéndote del enemigo en lugar de nutrirte del Señor. Y por esa razón es lógico que tu vida espiritual va de tumbo en tumbo y se te hace difícil servir a Dios. No seas un apóstata, aunque otros estén siéndolo. No vuelvas atrás. Aunque otro querido tuyo, querida tuya, alguien conocido, famoso, alguien que tú lo viste como, wow, un tremendo siervo, y volvió atrás, y se quedó atrás, y desertó. No hagas eso. Fíjate que el propio apóstol Pablo, el tremendo apóstol Pablo, le decía al pastor Timoteo, en 2 de Timoteo 4:10,
Segunda de Timoteo 4:10. El apóstol Pablo le dice, le cuenta al pastor Timoteo, le habla sobre un siervo de su iglesia que se llamaba Demas. Pero mira lo que pasó con Demas. Dice, porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido. O sea, el propio apóstol Pablo, uno de los más íntimos, los que trabajaban con él codo a codo, lo dejó y se fue al mundo. Hoy hay muchos que están yéndose. Las congregaciones están pasando por un tiempo difícil de que muchos que decían ser creyentes y cristianos y siervos de Dios plantados en esas congregaciones se han estado yendo. No hagas tú aquello. No te acostumbres a esa mala práctica. Si Satanás ha enredado la mente y el corazón de muchos y los ha pervertido y los ha enredado y confundido al punto que los ha sacado de la iglesia y se han ido, es porque no estamos del todo tomados de la mano de Dios. Y tienes que tener atención a aquello. Una tercera cosa que te quiero compartir es que para que tu fe no se debilite, cuídate de los falsos profetas. En este tiempo actual, querida iglesia, hay mucha gente por la red, por distintos medios, que se toma la atribución de hablar y predicar y decir cantidad de cosas. Hoy día en internet cualquiera se puede parar y dar un testimonio, ¿o no? Por redes sociales, por Instagram, cualquiera se las da de predicador, de evangelista, cualquiera se las da de teólogo, y tú escuchas eso y le escuchas que él habló de Jesús, habló de Dios y usó un lenguaje evangélico bien floreado, así como Dios te bendiga, el Señor esté contigo, Dios te ama, Dios te bendiga, y uno escucha esas cosas y uno cae redondito, porque no fue capaz de discernir quién es el que habla. Hay gente que es falso profeta y que ocupa los estadios, ocupa las plataformas, ocupa los escenarios y habla muy bonito, pero su vida no tiene nada que ver con lo que la palabra del Señor indica. Y muchas veces nosotros nos debilitamos en nuestra fe porque seguimos a gente que no está siendo usada por el Espíritu de Dios, sino que está siendo usada por sus propios pensamientos egoístas, hedónicos, gente que quiere brillar con luces propias, que quiere ser alguien en la vida y que ocupa las radios y que ocupa la televisión y que ocupa las redes sociales para tratar de ganarse un lugar y lograr, comillas, una fama espiritual que no tiene y que no debe tener. Segunda de Juan, la segunda epístola del apóstol Juan, en los versículos 9 al 11, esta es una carta de la Biblia que tiene un solo capítulo, ¿ya? Mire lo que dice allí el apóstol. Dice el apóstol Juan: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. O sea, el que se aparta de esto, el que no sigue al pie de la letra esto, aunque diga que es cristiano, aunque diga que es evangélico, aunque diga que tiene profecía, aunque diga que tiene dones, si no vive como esto dice que tiene que vivir, no es del Señor. Después dice: y si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, o sea, no vive conforme a la palabra, no lo recibáis en casa, ni le digas bienvenido. Iglesia amada, te está diciendo el Señor, para que tu vida espiritual no se debilite, tú no le puedes aplaudir a cualquiera que te habló Dios te ama. Porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Es decir, Dios nos está diciendo, tenés que tener capacidad para discernir
y para ser precavidos respecto de a quién estás escuchando, a quién estás siguiendo. La palabra al respecto tiene mucha instrucción. Dice la Biblia, aquel que se arrogue liderazgo de pastorado, de obispo, tiene que mostrar en su vida testimonio de que Cristo está usándole. No es solo lo que se dice, no es solo lo que se ve, sino el cómo se vive. Y entonces la palabra dice de que nosotros podemos ser debilitados en nuestra fe cuando observamos gente que no está siendo guiada por el Espíritu de Dios. Y lo último que quería decirte, iglesia, es que Apocalipsis capítulo 2, versículos 4 y 5, el Señor Jesús, hablándole a las iglesias, nos hace un reclamo. Probablemente algunos se están enfriando, espiritualmente hablando. Y debo preguntarte, Apocalipsis dice, Dios hablándole a la iglesia, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Sabe cuál es el punto acá? El punto aquí es que nosotros debemos revisar nuestro comportamiento. ¿Cuánto queda de ese primer amor con el que nosotros servimos a Dios? Usted ha visto, hermanas y hermanos, que en algún tiempo cantaban, danzaban, alzaban las manos, ministraban en oración. Dios los usaba y que era evidente que ese hermano o esa hermana estaban ahí. No había reunión donde no estaban. Y ayudaban al otro y oraban por el de más allá y lideraban tal área y lideraban el grupo de más acá y servían con sus dones y uno los veía rebosantes del Espíritu del Señor en los cultos y alzaban las manos y cantaban y saludaban a los nuevos convertidos. Eran servidores, eran ujieres, eran líderes. O eran hermanos que Dios los usaba poderosamente y uno los veía con gozo bailando en el culto mientras adorábamos al Señor. Y de un rato para otro ya no los vimos más. No se fueron de la iglesia, siguieron estando en la iglesia, pero ya uno los veía apagaditos. Ya no cantan más como antes. Ya no quieren orar por los enfermos. Ya no quieren estar a cargo de un área de trabajo, no quieren liderar. Se retiraron del servicio. Se retiraron de la administración, dejaron sus labores que hacían en la iglesia y no quisieron tomarlas nunca más. Y entonces el Señor le dice a la iglesia, pero tengo una cosa contra ti, que has dejado tu primer amor. Eso que hacías antes, ¿por qué ahora no lo haces? Ah, pastor, lo que pasa es que me ofendió el hermano tanto. Ah, lo que pasa es que la iglesia me dañó. Ah, lo que pasa, pastor, es que este hermano de allá y con la hermana de allá, y yo escuché que dijeron y ellos dijo y el otro dijo y entonces también el otro dijo y entonces, pastor, no sé, yo no estoy como con ánimo. Ah, pastor, lo que pasa es que, ¿sabe qué? Es que esta iglesia no es como la otra iglesia de allá, pero allá sí que es bacán. Entonces como que no estoy muy a gusto aquí porque allá sí el Espíritu de Dios obra, pero aquí como que no, pastor, como que se puso fome. Como que la iglesia fuera algo para venir a entretenerse. ¿Me entiende? Entonces el Señor le dice a la iglesia, tengo algo, dejaste tu primer amor. ¿Eso qué significa? Mira la palabra que dice a continuación, dice, recuerda por tanto de dónde has caído. O sea, haz memoria. ¿Qué fue lo que te pasó? ¿Cuál fue el punto que hizo que ya no quisieras cantar? ¿Qué fue lo que pasó que hizo que tú ya no quisieras estar a cargo del ministerio tanto? Dice, recuerda de dónde has caído. ¿Qué fue lo que pasó por tu cabeza? ¿Qué fue lo que se metió en tu corazón que hizo que estés así como estás ahora? Me enojé con el hermano, ok, y después que me enojé, ¿perdonaste? No, no he perdonado, ahí está. Sí, perdoné, pero no le quiero hablar nunca más, ahí está. No, es que no quiero que la hermana me quite lo que yo hacía, ahí está. Recuerda de dónde has caído.
Ah, lo que pasa es que el pastor dijo algo en una prédica que a mí no me gustó. Ahí está. Recuerda de dónde has caído. Dice, y arrepiéntete. Y haz las primeras obras, haz lo que hacías antes al principio, cuando estabas feliz con el Señor. Vuelve a hacer aquello. En ese tiempo tú no faltabas al culto, en ese tiempo tú no te perdías la adoración, en ese tiempo tú no te perdías la oportunidad de ofrendar y de diezmar, en ese tiempo tú no te perdías la oportunidad de pasar al frente para orar por ti o tú orar por los otros. No te perdías eso. Y dice, haz aquellas primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Sabes, querido, si tú perdiste el primer amor, entonces estás frío en este momento. Estás absolutamente frío. Pero ¿sabes que cuando uno ha perdido ese primer amor, uno puede volver a reenamorarse? ¿Sabe usted? Porque las emociones y los sentimientos se pueden gestionar adecuadamente a los pies del Maestro. ¿No es así? La Biblia está llena de eventos donde Cristo intervino en la vida de las personas y cambiaron sus actitudes y cambiaron sus emociones. Y se reencantaron con lo que el Señor estableció. A lo mejor tú dices, pastor, pero yo no me fui. Cierto. Pero a lo mejor estás ahí, sirviendo a Dios, porque estás obligado a hacerlo, por religiosidad. Fíjate que Jesús criticó tanto a la gente que hacía esto. Si lees conmigo en Mateo 23, Mateo capítulo 23, versículos 23 al 26, Jesús le habló, fíjate tú, a los escribas y a los fariseos. Y te quiero decir una cosa, ¿por qué es importante leer esta palabra? Porque le habló a los fariseos, que era la clase gobernante, la que se atribuía la verdadera fe. Y es curioso que Dios los critica a ellos y también a los escribas. ¿Y quién eran los escribas? Los escribas eran la gente que se sabía esto de memoria, porque eran los que escribían la Biblia. Su oficio era escribirla todos los días, por tanto ellos la repetían constantemente, se la sabían de memoria. Y fíjate que Jesús, hablándole a ellos, les hace una crítica muy seria. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Es decir, estos seguían entregando el diezmo sagradamente. ¿Sabe por qué? Porque lo hacían de manera mecánica, no porque lo hicieran por amor a Dios. Lo hacían, cumplían rigurosamente la ley. Y Jesús les dice, era importante hacer eso, pero ustedes dejaron la justicia, la misericordia y la fe. O sea, lo hacen de manera mecánica, sin sentir nada acá adentro. Luego agrega, guías ciegos que coláis el mosquito y tragáis el camello. Es decir, gente que está en la iglesia y que lo único que hace es estar mirando y estar con la copucha y la murmuración. Dice, colando el mosquito. Ay, mira el pastor, mira las tonteras que dijo el pastor. Mira la hermana lo que dijo ahora. Oh, fíjate cómo ahora pusieron a tocar la guitarra a este otro. Oh, mira cómo sacaron al de allá. Ahora ya no está el de allá. Hablar, hablar, hablar. Colar el mosquito. Y estamos en la iglesia y estamos colando el mosquito. Porque no estamos viviendo en el amor del Padre, estamos viviendo en el resentimiento y nuestras rabias humanas, no en el amor del Padre. Porque si fuéramos en el amor del Padre no estaríamos murmurando contra nuestro prójimo. Versículo 25. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego,
limpia primero lo de dentro del vaso y del plato para que también lo de fuera sea limpio. Es decir, tú estás en el culto, yo te veo llegar los domingos y tú aparentemente estás, pero impecable. Pero Dios sabe que estás parado ahí en el culto. ¿Cómo está, hermano? Muy bien, pastor, muy bien. A mí me engañas. Pero Dios sabe que por dentro está la podredumbre. Pongo una sonrisa de Dios te ama, Dios te bendiga. Pero por dentro estoy lleno de robo, de odio, de rencor, de resentimiento, de indolencia. Por eso es que el Señor le dice a la iglesia, tengo una cosa contra ti. Y has perdido tu primer amor. Pero ¿sabes qué? Mira de dónde caíste, haz un análisis, ¿qué fue lo que dejaste de hacer? ¿Qué fue lo que provocó tu caída? Y luego dice, y arrepiéntete. Pero no solo arrepiéntete, no solo quiero que vayas al culto y llores allí, oh Señor, perdóname por todo lo que vas a decir, llores y llores. No, dice, arrepiéntete y acto seguido, ¿qué? Haz las cosas que hacías al principio. No me sirve que venga a decir, pastor, estoy tan arrepentida, estoy tan arrepentido y le pedí perdón al Señor, pero no quiero servir nunca más a Dios en la iglesia. No hay consistencia con lo que está diciendo la palabra. El que esté firme, mire que no caiga. Los tiempos son difíciles y Dios quiere una iglesia firme en tiempos de dificultad. Y Dios puede y quiere darte solidez, pero tú tienes que anclarte sobre la roca que es Cristo. El necio en la arena su casa construyó, pero el sabio construyó su casa en la roca que es Cristo. No construyas tu vida sobre lo que dice o hace el pastor. No construyas tu vida sobre lo que dicen o hacen los hermanos que están cerca del pastor. No construyas tu vida sobre lo que hacen o no hacen en esta iglesia o en la iglesia de más allá o en el ministerio de allá y del otro país y el ministerio por televisión. No construyas tu vida sobre aquello, porque sabes, el ministerio de más allá tiene sus pifias. Porque el ministerio del otro lado también tiene sus pifias. Porque la iglesia que se ve bacán y espectacular también tiene sus pifias. Como la nuestra tiene sus pifias. Pero no construyas tu fe sobre aquello. Construye tu fe sobre la roca que es Cristo, que es inmutable, que no cambia, que no decepciona, que no varía con el tiempo y que siempre va a ser fiel contigo. Construye sobre él tu roca. Yo espero que esta palabra entregada para ti hoy día sirva para que tú fortalezcas tu vida espiritual. Si estás decaído, es tiempo que te endereces y te fortalezcas. Los tiempos no van a ser mejores. La situación no va a variar mucho. Pero Dios nos ha puesto en medio de esta situación como una iglesia que tiene que traer el reino de Dios a la tierra. Y el reino de Dios a la tierra no lo trae el pastor, lo traes tú, en tu casa. Lo traigo yo en mi casa. Y Dios tiene interés en darte fortaleza para que se cumpla el reino de Dios en tu vida, en tu hogar, en tu familia. No te conformes a lo que esté pasando afuera y no mires mucho lo que está pasando afuera. ¿Sabes? Yo tomé una decisión hace un tiempo atrás, en mi casa lo conversamos con mi esposa. Nosotros no vamos a mirar televisión durante todo el día, las noticias a cada rato. Pues ¿sabe por qué? Partimos a las 7 de la mañana hablando del COVID, terminamos a las 12 de la noche hablando del COVID. Y si uno está todo el día escuchando sobre eso, ¿qué termina? Chiflado la cabeza. Y se llena la cabeza del COVID y anda asustado y me contagié y capaz que me muere, pastor, ore por mí y bla, bla, bla. Porque está asustado, porque está todo el día metido en la mugre. Pero nos conviene estar metidos en la presencia del Señor. Te quiero invitar, te quiero decir que hagas algunas cosas
para que tu vida se fortalezca. Te quiero dar 4 consejos muy simples, súper simples. No es el descubrimiento de la pólvora, son cosas súper simples. Mira, te quiero aconsejar, lo primero, si estás débil y quieres salir de esa situación, lo primero que te pido que hagas es que le pidas fuerza a Dios en oración. Que tú se lo digas en oración. Señor, estoy débil y no quiero estar más débil. Fácil, ¿verdad? No tienes que recurrir al pastor, no tienes que ir a un culto, no tienes que pedir intercesión, no, solo tú. Señor, estoy débil, no quiero estar así, te pido fuerza. Es lo primero que tienes que hacer. Lo segundo que te quiero pedir es, júntate con aquellos que están más firmes en la fe. No te juntes con gente chismosa, no te juntes con gente que anda peor que tú o igual que tú. No te juntes con gente que parece que se va de la iglesia, no se va, parece que se queda, parece que no se queda. No, júntate con los que están más firmes. Porque sabes que esto es igual que un brasero de carbón. Cuando tú tienes un brasero y los carbones están todos encendidos, si tú sacas una brasa y la dejas fuera, lo más probable es que esa brasa se va a empezar a apagar. Y si esa brasa apagada la juntamos con el carbón que está afuera, van a terminar los dos apagados. Pero si esa brasa la volvemos a poner en medio donde está todo quemándose, evidentemente también va a adquirir calor. Entonces, el segundo consejo, empieza a juntarte con aquellas personas que están firmes, no con los otros que andan ahí entre Tongoy y Los Vilos. Estos que andan medio a morir saltando, estos que parece que son y no son, estos que parece que se quedan, no se quedan, estos que parece que a ratos sí, para ratos no. Esta semana andan felices, la otra semana ya no quieren nada. No te conviene con esa gente. Júntate con los que están firmes. Tercero, aléjate de quienes no te edifican, sino que te confunden con las cosas que te dicen. Pastor, pero es que yo tengo un negocio en mi casa y llevo todo tipo de gente. Perfecto, pero quien manda en tu casa eres tú, no el cliente. Tú sabes si enciendes la tele con esa cosa, tú sabes si enciendes tu equipo de música con esa música, tú sabes si vemos esto o lo otro. Tú eres el dueño, tú eres la dueña. No te mandan los clientes, no te mandan los paisanos, no te mandan los compatriotas, no te manda la familia. Tú eres la dueña o el dueño de esa casa. Aléjate de la gente que con lo que te dice te va a confundir más. Tercero, no se pierda de los tiempos de adoración. Sabes, cuando uno está débil, uno necesita estar metido en la adoración. Tú me dices, pastor, pero no me dan ganas de cantar. No importa, pero tienes que estar en medio del altar. Cuando el rey David venía arrancando de la guerra de los filisteos y estaba agotadísimo, porque ya no aguantaba más, porque ya había matado a todos sus enemigos, pero ya los enemigos lo estaban sobrepasando y el rey David estaba apenas, dice que el rey David salió corriendo y se metió ahí donde estaba el altar del Señor, incluso llegó al altar, dice que incluso llegó y agarró el pan que había ahí, que era un pan solo para sacerdotes, dice que él llegó y hasta ahí se metió. ¿Y sabe por qué hizo eso David? Porque David se dio cuenta, estoy tan débil que la única manera que tengo de que esto cambie es poniéndome en el altar, es estando ahí. Entonces te aconsejo, no te pierdas los tiempos de adoración. Hay gente en esta iglesia, te lo voy a decir, a lo mejor no seas tú uno de ellos, pero hay hermanos que dicen, sí, el culto siempre parte a las 11:30 y cantan como hasta las 12 y el pastor más o menos como a las 12 empieza a predicar, así que no importa que tome desayuno antes, total, si llego a las 12 a la prédica, estoy bien. Pésimo, pues querido, pésimo. Porque tienes que estar en el tiempo de adoración. ¿Tú crees que porque el pastor te predicó te vas a animar si tú no adoras al Señor? Entonces no te pierdas la adoración. ¿Sabes qué? Otro consejo. Programa tú tiempos de adoración en que tú estés solo. ¿Cómo haces esto? No tengo ganas de ver a pastor. Sí, pero tú tienes el Spotify, tienes el celular, tienes tus discos, tienes YouTube, tienes todas esas cosas. Tienes todo aquí. Basta con que tú busques
y tú te encierras en tu dormitorio, te encierras en el baño, te vas al patio, te vas a una sala solo y tú pones alabanzas y te dedicas a escucharla para estar en la presencia del Señor. Eso va a hacer que tu vida sea tocada y ministrada por el Espíritu Santo. Y finalmente, iglesia, pide oración por tu vida. Es curioso que la gente solo pide oración cuando está enferma. Oren por mi salud, porque tengo un cáncer, porque tengo el COVID, porque tengo los riñones malos, porque la columna, porque la cadera, porque el corazón, porque la migraña, y la gente pide oración por el cuerpo físico, pero es poca la gente que pide oración por su cuerpo espiritual. Yo veo poca gente que dice, oren por mí porque estoy débil y quiero salir y ser fuerte en el Señor. Pide oración para que tu vida salga de esa letanía en la que te encuentras. Los tiempos son malos y no van a variar. El enemigo gobierna esta tierra y lo va a seguir haciendo hasta que Cristo venga. Pero Dios te puso como siervo y sierva para que estés firme. Y Él